Memoria de Delfín. Radio Nacional de España. Arturo Martín Lafuente. Hola, muy buenas, aquí estamos de nuevo, bienvenidos una semana más a este programa en el que recordar es casi obligatorio. Y hoy no tenemos una fecha que nos sirva de base a nuestro programa, sino que tenemos dos. Por un lado, el pasado 1 de abril se celebró el 77 aniversario de la fundación de la Unión de Radioaficionados Españoles, la URE. Y por otro lado, el próximo día 18, también de abril, se celebra el Día Mundial del Radioaficionado. Está claro, ¿no? Hoy nuestros protagonistas son los radioaficionados. CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar, cambio. Recibido, Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar, aquí Kilo 4 Whisky Lima Delta. ¿Qué digo? Di lo que quieras. ¿Dónde estás, Kilo 4 Whisky Lima Delta? En Pensacola, cambio. Pensacola, ¿dónde está Pensacola? Fíjate, Chispita. 1780 kilómetros. Es lo más lejos que has llegado. A lo largo de esta hora comprobarán ustedes que se puede llegar mucho más lejos. Y también comprobarán que aunque la Unión Internacional de Comunicaciones define la radioafición como servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos efectuados por aficionados, pero si le preguntan a cualquier radioaficionado, diría que la radioafición es mucho más. Es diversión, es investigación, es avance en la comunicación, es ciencia y sobre todo es relaciones de amistad. Y una pequeña nota a pie de página antes de presentar a nuestros invitados de hoy. No confundan ser aficionado a la radio, como ustedes, queridos oyentes, a ser radioaficionado. Somos familia, somos primos hermanos, pero no somos lo mismo. Es cierto que en ambos hay un factor mágico, porque ya se sabe sobre la magia de la radio, pero, y aquí tiro piedras contra mi propio tejado, la magia de la radioafición se multiplica porque establece una comunicación sin ayuda de nadie. Y ahora sí, les presento ya a nuestros invitados de hoy, y para ello me voy a poner en modo radioaficionado, a ver si me sale medianamente decente. Eco Alfa 7 Foxtrot Uniform November, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Muchas gracias por invitarnos en esta hora mágica para poder hablar de lo que más nos gusta, de la radio, de la radioafición y de las comunicaciones entre personas. Un placer. Eco Alfa 5 Mike Eco, muy buenas noches también. Buenas noches, aquí Eco Alfa 5 Mike Eco. Adelante. Y por Buenas último, noches. Eco Alfa 1 Juliet Alfa Yankee, bienvenido también. Buenas noches desde Italia, ¿qué tal, Arturo? O lo que es lo mismo, Víctor Espínola, presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles, Arturo Andreu, miembro de la Unión de Radioaficionados Españoles, y Mario Lerma, presidente del Comité de Juventud de la Unión Internacional de Radioaficionados Amateur. Señores invitados, misma pregunta para los tres, ¿cómo se hace uno radioaficionado emocionalmente? ¿Cómo le entra a uno el gusanillo de la radioafición? Víctor, empezamos por ti. Pues yo creo que eso es intrínseco al ser humano. La comunicación forma parte de nuestra condición que tenemos que vivir en sociedad. Y cuando se nos queda corta la comunicación directa con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudios o de trabajo, miramos un poquito más allá y vemos que a través de la tecnología, que hoy día nos permite grandísimas cosas, podemos llegar a otro punto del mundo y fuera del mundo. Eso para nosotros creo que es la principal forma de implicarnos en este bonito modo de comunicación y sobre todo, como dijiste en la entradilla, una experimentación continua. Nosotros no comunicamos por comunicar, ni siquiera pretendemos suplantar a la radiodifusión, sino que nuestro interés es llegar a donde más lejos se pueda con los menos componentes posibles. Arturo Tocayo, ¿cómo le entró el gusanillo en esta ocasión? Pues a mí me entró de una forma, yo lo tengo muy claro y muy diáfano. Era muy niño, yo tenía un abuelo, mi abuelo paterno, Juan, en la Huerta de Murcia. Él tuvo una de las primeras radios, una radio enorme que se hicieron y que se conocieron por aquí, por esta zona. Y me acuerdo que él
cogía las emisoras que entonces había aquí en la zona, pero también llegaba a ondas cortas que venían de todo el mundo. Y yo me acuerdo, él era un hombre, lo recuerdo, muy moderado políticamente, pero un hombre de derechas y tal, y por las noches, mientras la gente en las noches de verano tomaba el fresco en las calles, o sea, en las calles no, en la puerta de la casa de la huerta, él me decía, dice, vente que vamos a poner la radio a ver si escuchamos la Pirenaica y nos enteramos de lo que pasa en España. Eso a mí me fue aficionando, muchas noches él y yo pues escuchábamos. Luego él me iba instruyendo de verdad pues, sobre lo que pasaba. Y después, pues eso, ese fue el gusanillo. Y luego ya recuerdo que también a partir de ahí muchas veces el dinero que mis padres me daban los fines de semana, pues me lo gastaba en galenas, en aparatos. Y mi madre muchas veces, cuando volvía del trabajo, me encontraba por los tejados con 10, con 12 años colocando antenas. O sea que me entró el gusanillo desde muy joven. ¿Y en el caso de Mario? Pues en mi caso soy de los casos raros, porque normalmente siempre tienes a alguien de referencia en la familia, como el caso de Arturo, ¿no? Yo fue más una mera curiosidad técnica. Si bien había tenido walkies así de pequeño, de los típicos walkies de juguete y tal, pero bueno, como quien tiene un juguete cualquiera. Unos años antes de entrar en la carrera me entró un poco la curiosidad de en qué frecuencia se podía emitir, ¿no? En estos aparatitos que puedes conectar al coche para poner música en la radio. Pues me salió la curiosidad de decir, oye, ¿y qué hay más allá de las frecuencias de radiodifusión, ¿no? Que tiene que ser un mundo un poco más amplio. Y fue una curiosidad que fui un poco en internet investigando cómo era el asunto. Empecé por Banda Ciudadana, no escuchaba a mucha gente, y luego me pasé a la radioafición. Ahí ya empecé a hacer una trayectoria un poco más extensa, muchos más contactos. Y curiosamente, años más tarde, hablando con mi padre, me comentaba que su padre, es decir, mi abuelo, que no tuve el placer de conocerlo, él subía por las noches a la azotea de casa y tenía un hilo tirado para escuchar radios internacionales por las noches. O sea que puede ser que venga también por la sangre, aunque no haya habido contacto directo. Es genético. Bueno, en estos momentos son casi 4 millones de personas en el mundo las que practican regularmente la radioafición y 32.000 de ellas en España. Una afición, Víctor, que no es exclusiva de personas mayores, como se puede pensar a priori, ni mucho menos. En absoluto. Y me gusta que esto se ponga en relevancia porque nosotros tenemos aficionados entre 9 y 99 años. En cualquier caso, en cualquier segmento social, es abierto a hombres y mujeres de cualquier procedencia y une a todos por una afición común, por un deseo común de comunicarse. Simplemente se necesitan unos pequeños conocimientos técnicos y sobre todo muchas ganas. Bueno, pues vamos a ello. Para ser radioaficionado autorizado es necesario estudiar y aprobar un examen de licencia, como bien explica Arturo Andreu en su libro Radioaficionados en el siglo XXI, que ya aprovecho para darle la enhorabuena porque me parece que es un trabajo completísimo y al alcance de cualquiera, y me refiero a la comprensión. Si lo he comprendido yo, lo puede hacer cualquiera. Arturo, ¿qué conocimientos serían necesarios y cuánto tiempo nos llevaría hacernos con esa licencia? Pues mira, primero, antes de contestar exactamente a tu pregunta, te quiero dar las gracias por la apreciación que has hecho de mi libro, que lo ha publicado la Unión de Radioaficionados Españoles. Y bueno, yo lo que he intentado ha sido llegar no solo a los radioaficionados que hay, sino a los que pueden ser radioaficionados, a los que quieren conocer qué es la radioafición, a la gente joven que a veces pues, puede encontrar libros muy interesantes, pero a veces difíciles de entender. He querido utilizar aquí un lenguaje dentro sin rebajar los conceptos, pero sí con un lenguaje periodístico lo más ágil posible para llegar a todo el mundo. Entonces, ya ahora respondiendo a la otra pregunta. Déjame que haga yo un pequeño paréntesis y ahora ya sí. Respondes a la pregunta. Decía Pedro Fernández, el anterior presidente de URE, que con toda seguridad esta obra de Arturo Andreu será durante muchos años el faro
que guíe a los nuevos radioaficionados. Y esto está muy bien, esto es muy bonito. Sí, bueno, sí. Vamos, compensa el sacrificio y los meses o casi más de 2 años que ha costado escribirlo. Seguro que compensa mucho. Vamos a lo que te preguntaba, Arturo. ¿Qué conocimientos serían necesarios y cuánto tiempo nos llevaría a hacernos con esta licencia? Pues el tiempo va a depender un poco del interés que tenga cada persona, aunque quien quiere obtener la licencia suele ya tener bastante interés. Tiene que aprender pues una serie de conceptos sobre electricidad, sobre electrónica, sobre la legislación que hay en España o sobre la legislación europea de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hay un libro, precisamente Laure tiene un libro en el que se habla de todos esos conceptos y luego puedes acudir a las redes sociales en este momento, a Internet, si tienes algunas dudas. Y la preparación puede ir desde 3 meses al tiempo que cada uno quiera, pero no es tan difícil, Es decir, yo quiero esto, voy a estudiar esto y me voy a examinar. Normalmente, conociendo pues esos conceptos, teniendo una idea de ellos, ya te puedes examinar y vas a obtener la licencia sin demasiados problemas. Pero claro, tienes que conocerlos, evidentemente, porque si no, luego es complicado. Bueno, esta pregunta se la podría lanzar a cualquiera de los tres, pero me interesa más si cabe la opinión del joven del grupo, de Mario. Mario, para empezar y tener lo básico, ¿cuánto dinerito tendríamos que invertir? Lo básico, al final va a ser la licencia, ¿no? Poder hacer el examen y la licencia. Una vez a partir de ahí ya puedes emitir legalmente. Equipos puedes encontrar rondando los 50, 100 euros, equipos de entrada de comunicaciones de corto o medio alcance que te pueden servir si subes a la montaña, pues puedes llegar a hacer contactos de unos 100 kilómetros más o menos. Luego ya si quieres subir un poco de categoría, ir subiendo un poco ya la distancia de los contactos, ya podemos estar rondando en unos 400, 500 euros con todo incluido, la antena, el equipo, más o menos son precios de entrada. Oye, lo de las antenas caseras que se pueden hacer con latas, con escaleras de aluminio, con clips y demás, ¿esto es leyenda urbana o en caso de apuro se puede hacer? Esto es un poco, como se suele decir, ¿no? Un poco de calentada, de, oye, ¿y si uso un andamio de antena, qué pasa? Y bueno, oye, te pones a construir el equipo necesario para sintonizar ese andamio, una escalera o lo que compete en ese momento, y al final, pues oye, o es un desastre de antena, o igual te sorprende totalmente con tu maravillosa antena. Prueba-error, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pero a veces pensamos que el tema de las antenas es tan difícil y es tan complicado. No suele ser tan difícil. Se puede hacer una antena con un simple hilo que tenga los metros adecuados según la frecuencia en la que quieras operar, y puede costar muy poco dinero. Ahora, sí, cualquiera que entre en la radioafición, yo creo que debe tener muy en cuenta, es importante el equipo, porque sin él no puedes emitir, evidentemente, pero yo siempre le digo a todo el que me pregunta que más importante aún, casi más importante, no quiero en esto pasarme de rosca, pero casi más importante es la antena. Tener una buena antena, aunque sea un simple hilo, un dipolo, lo más despejado posible, porque es lo que va a hacer que las ondas puedan llegar más lejos y que puedas recibir también desde más lejos, desde más distancia. O sea, un buen equipo, pero sobre todo una buena antena. Es preferible equipo regular y antena buena a equipo bueno y antena regular, ¿verdad? Claro, porque es que sin una antena ya puedes tener el mejor equipo del mundo. Si no tienes una antena medianamente, pues eso, en condiciones, ese equipo lo estás desaprovechando. Claro. Bueno, pues ya tenemos lo básico. Tenemos la licencia, tenemos la instalación y sobre todo tenemos las ganas. ¿Recordáis vuestra primera comunicación? Yo sí la recuerdo muy claramente, y es otra de las razones que me hicieron entrar ya, hacerme, aparte de mi afición a la radio, como antes conté, desde que era un niño, ya, digamos, entrar seriamente en el mundo de la radioafición, prepararme para el examen, hacer el examen, obtener el indicativo y luego entrar en la Unión de Radioaficionados Españoles. Y fue, recuerdo, yo, como pone el libro
rostro que tú tienes, Arturo, soy periodista y he trabajado toda mi vida en el periodismo. Y recuerdo estaba en la ciudad de Elda, aquí en Alicante, como redactor jefe de la edición del diario La Verdad para el Valle del Vinalopó. Y un día un radioaficionado, recuerdo su indicativo, Vicente, EA5DJ, Eco Alfa 5, pues eso, Dinamarca, Japón, para que nos entiendan, pues hicimos una amistad y me dijo, dice, vente Arturo, que te voy a enseñar los equipos de radioaficionado. Salió el tema y dice, te voy a enseñar los equipos de radioaficionado que tengo en mi casa del campo. Bueno, y una tarde nos fuimos allí, tenía una antena vertical, que entonces era una de las grandes antenas, de las mejores antenas que había, y tenía un equipo que ha sido calificado como en aquella época como el Mercedes de los equipos. Y entonces salió, me hizo una demostración saliendo a las ondas en la banda de 20 metros, la frecuencia de los 14 megahercios, y contactamos con un radioaficionado que vivía allá casi en la Patagonia Argentina, y por esas casualidades del destino resulta que tenía familia, procedía ya de 2 generaciones de una familia de Alicante, precisamente de la zona de Elda, y hacía tiempo también que las 2 ramas de la familia habían perdido contacto, y aquello sirvió para unirles. De hecho, luego vinieron de allí de Argentina, vinieron a Elda, los conocimos y tal, y a mí eso ya fue el golpe definitivo un poco para entrar. A partir de ahí ya pues obtuve el indicativo y desde entonces estoy en la Unión de Radioaficionados Españoles. ¿Víctor recuerda su primera comunicación? Pues la mía fue más breve y más directa. Pues simplemente era muy típico que tú tenías un padrino de la radio, es decir, una persona que se encargaba. Nosotros éramos muy jóvenes entonces, yo tenía apenas 15 años cuando me inicié en la radioafición. Muchos hemos pasado previamente por la banda ciudadana, que es otra forma de radio que no requiere tanta complejidad como la radioafición en su vertiente amplia. Entonces, mi padrino de radio fue la persona que me preparó, que me estuvo aconsejando sobre qué equipo montar, qué antena, con los medios precarios y con los conocimientos y las habilidades de esa edad y el bolsillo bastante vacío, pues conseguí construir mi primer equipo, que era un kit, que se compraban las piezas por separado, con la paga mensual iba juntando el dinerito necesario para construir ese kit, que me ayudó muchísimo. Ese padrino que te comento era Pedro. Y este señor pues, me dijo, el primer comunicado naturalmente lo tienes que hacer conmigo. Y así fue. Cuando conseguí poner aquello en marcha, tras muchos chirridos y cortocircuitos, conseguimos hablar. ¿Y Mario? Yo la verdad en ese sentido tuve bastante suerte porque entré a la radioafición con un colega, con Darío, que sacamos la licencia con un mes de diferencia más o menos y ya nos conocíamos de antes. Y la verdad que en cuanto a hacer pruebas, contactos y eso era mucho más sencillo, ¿no? No tenías ese corte que te da, oye, y ahora coger el micro y hablar y quién te va a responder, ¿no? En cuanto al contacto de larga distancia, había sido una festividad local que se organizaba la Unión de Radioaficionados Españoles en Oviedo y estaba la emisora libre, habíamos terminado la actividad y me puse un poco a buscar a ver qué había en las frecuencias y de repente encuentro una estación holandesa que llegaba bastante fuerte y eso, y estaba así un poco con el corte de ¿le hablo o no le hablo? Y tenía uno de los compañeros al lado que me dijo, venga, dale, aprieta el PTT, aprieto yo. Y nada, el indicativo e hicimos el contacto. Esa comunicación. Con esta pregunta que os voy a hacer, la audiencia va a saber lo verde que estoy en este campo. Pero me surge la duda. ¿Cómo se sabe que es verdad que has hablado con alguien que está donde dice que está y que no se lo está inventando? Bueno, hay una confirmación física de ese comunicado. En cuestiones de radio tenemos la obligación de llevar un registro de comunicaciones, es decir, cada estación lleva un registro. Es muy importante el indicativo, nuestra matrícula, es casi nuestro apellido. Entonces anotamos la hora, el día, el modo, el indicativo de la estación escuchada, cómo llegaba la señal y una breve referencia. Con todos estos datos se rellena una tarjeta
nosotros llamamos QSL, que QSL en código Q, en código internacional, significa acuse de recibo. Esa tarjeta la enviamos, evidentemente mandarla vía postal sería carísimo porque a todo el mundo, entonces la enviamos a través de nuestras asociaciones, miembros de IARU, en el caso de España, la Unión de Radioaficionados Españoles, y agrupamos esas tarjetas y se las enviamos a la persona con la que hemos hecho el contacto. Yeah. Él hace lo mismo, o esa persona que se comunica con nosotros, y unos meses después, unas semanas después, nos llega a nuestro domicilio, y es un motivo, primero, de alegría, segundo, de coleccionismo, porque se coleccionan tarjetas muy exóticas de cada rincón del planeta, y algunas de fuera del planeta, porque también hablamos con la Estación Espacial Internacional, y eso para nosotros es un tesoro, guardar esas tarjetas, que además nos dan puntos y nos dan opción a obtener trofeos y diplomas que se hacen internacionalmente. Qué bueno. Yo no sé si en alguna ocasión estáis ahí conectados y escuchas de repente, hola, soy Steven Spielberg. Bueno, claro, no diría, hola, soy Steven Spielberg, diría, soy Unifor Alpha 7 Eco Bravo, algo así, pero luego en la conversación a lo mejor sale quién es esa persona. ¿Habéis contactado en alguna ocasión con personajes famosos? Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Como ha dicho Arturo, hoy día tenemos la suerte de poder hibridar nuestro trabajo con la informática y utilizar, hacer una síntesis de lo mejor de cada mundo. Entonces, evidentemente nosotros nos identificamos simplemente por el indicativo y el nombre de pila, es lo que se transmite vía radio. Pero existen bases de datos que tú puedes consultar con quien has estado hablando. Tenemos una persona que es relevante, Kilo 1 Japón Tango, Juliet Tango, que es Premio Nobel de Física en 1993, Joe Taylor. Es una persona relevante de máxima interés internacional y además él ha regalado al conjunto de los radioaficionados mundiales un programa de registro y un programa de transmisión digital que aúna lo mejor de cada mundo. Como decía antes, utilizando tecnología digital, separa el ruido del fondo de la comunicación y se pueden enviar paquetes de datos que se pueden decodificar en destino. Con lo cual, con pequeñísimas potencias, de menos de la potencia que tiene una linterna eléctrica, podemos comunicar con todo el mundo. Bueno. Otros radioaficionados notables, los astronautas de la Estación Espacial Internacional, prácticamente todos ellos tienen licencia de radioaficionado y además utilizan esa comunicación directa a través de una estación de aficionados instalada en la Estación Espacial para comunicar con colegios y instituciones educativas de todo el mundo, de manera que se da a conocer la exploración espacial a los más interesados, a los jóvenes, a los menores, a los estudiantes de cualquier punto del planeta. Y evidentemente hay grandes, relevantes figuras pues de la técnica, del mundo del arte, del mundo de las comunicaciones, absolutamente todo. En la política también hay casos también de personas, pero evidentemente tratan de, es casi imposible mantener el anonimato, pero sí que es cierto que se mantiene la cordialidad y la igualdad entre todos. No hay una jerarquía en la radio. Hablando de personajes conocidos y famosos, sí, complementando lo que acaba de decir Víctor, a mí me gusta decir una cosa que creo que la gente debe saber, y sobre todo los chavales jóvenes, aquellos a los que les gusta la ciencia. 15 de los premios Nobel de Ciencia de los últimos 50 años, entre ellos Joe Taylor, han sido o son radioaficionados. Bueno, no lo hemos dicho, pero es muy conveniente dominar el inglés porque es el idioma oficial de la radioafición. Ya que estamos hablando de casos concretos, está claro que la radioafición es la única red social global que no depende de Internet y por eso en situaciones de emergencia puede sostener las comunicaciones. De ahí la famosa frase, cuando fallan todas las comunicaciones, ahí están los radioaficionados. Y en los últimos tiempos hemos tenido de todo, alguna emergencia que otra, pandemia, Filomena, la Dana, el apagón, Adamuz. No sé si tenéis alguna historia vinculada a estas catástrofes. Claramente, como tú mencionas, Arturo, cuando todo falla, ahí está el radioaficionado. ¿Por qué? Pues porque con un equipo modesto, con una batería, una placa solar, un generador o cualquier sistema prácticamente manual, se puede conseguir la comunicación. Y además, estamos preparados, gracias a que nosotros lo hacemos en condiciones precarias, estamos preparados para recibir comunicaciones que pueden ser de socorro en caso necesario.
y entre medio de toda la maraña de ruido y de estaciones interferentes se puede obtener un mensaje que para otros fines se necesita una puridad en la comunicación. Claro. Nosotros tuvimos un boom de reconocimiento de nuestra afición que algunos daban por amortizada, que pensaban que ya la radio era una cosa del pasado y antiguo, el día 28 de abril de 2025, cuando se produjo el apagón que todos conocemos. Vosotros, como radio informativa, radiodifusión, fuisteis los que pudisteis llevar noticias a todos los rincones y nosotros pudimos comunicar y colaborar, como dije antes, con las autoridades que lo requirieron, y hay casos muy puntuales de que incluso las autoridades de protección civil, la Guardia Civil y algunos medios oficiales echaron mano de los radioaficionados porque nosotros, por nuestro reglamento, porque nos regimos, tenemos la obligación de poner a disposición de la sociedad aquellos equipos y aquellos repetidores que también tenemos instalados altruistamente en picos de montaña y tal, y para eso fue realmente relevante la capacidad que hubo de ayudar. Y sin embargo, hay que dejar muy claro que no estamos para suplantar ningún servicio de protección civil o ningún servicio público de ayuda. Solamente estamos cuando se nos requiere, y no solo en el día del apagón, que fue muy relevante, también cuando la DANA de Valencia, en comunicaciones de emergencia, los incendios forestales. A veces los equipos oficiales están muy ocupados, muy entretenidos en labores de rescate, y hay una parte humana que es necesario llevar a cabo, que es comunicar que alguien está bien y que están todos a salvo, y ponerse en contacto con un radioaficionado puede ayudar mucho a que se tranquilice a las personas que están pendientes. No perdamos también de vista que aunque vivimos en un mundo globalizado y las comunicaciones satelitales llegan a cada rincón, hay muchas zonas del planeta aún aisladas, y pienso fundamentalmente en extensiones de África, América del Sur, Asia lejana, y todos estos lugares hay pequeñas comunidades, pequeños grupos, en ocasiones han sido llevados por misioneros, en ocasiones por equipos de comunicación altruistas que han ido allí a ayudar y a presentar programas de reconstrucción, y todos ellos se pueden comunicar a través de un pequeño equipo de radioaficionados. Para eso también estamos, y para eso nos sentimos muy orgullosos. Bueno, ya que estamos hablando hoy de la historia de la radioafición, tengo aquí el caso del primer aviso de emergencia de un radioaficionado en España, y fue en el año 1929, cuando un mallorquín avisó a la Comandancia de Marina que un hidroavión había amerizado y estaba en dificultades, y consiguieron remolcarlo hasta Ciudadela. Y también hay una historia muy bonita, que es del año 74, es un poquito larga, pero permítanme los oyentes que se la cuente. Era un sábado por la tarde en el que don Manuel Cabrera, un radioaficionado canario, fue súbitamente alarmado por una llamada telefónica urgente. Un joven canario, atacado de leucemia, precisaba de una medicina especial de origen americano, llamada leucovorin, para salvar su vida. Inmediatamente el señor Cabrera puso en marcha su estación de radioaficionado y comenzó a lanzar llamadas de emergencia. 2 estaciones brasileñas, una en Sao Paulo y otra en San Luis, fueron las primeras en contestar y dirigir sus antenas hacia los Estados Unidos, repitiendo el mensaje canario. A esa llamada le siguió otra de una estación alemana, de Baviera, que también inició gestiones para tratar de conseguir el medicamento en cuestión, y por su parte el cartagenero Modesto Gómez, otro radioaficionado, se enteró de que en Torrejón de Ardoz existía una pequeña cantidad de esta medicina que José Castellanos, otro radioaficionado más, consiguió y la entregó sin pérdida de tiempo a una azafata del vuelo de Iberia a Las Palmas. El caso es que a la 1 de la madrugada del mismo día en que se hizo la primera llamada, el medicamento estaba en manos de los familiares del enfermo, un joven de 20 años, en el pueblo de Moya. Durante los días siguientes llegaron hasta Las Palmas 80 cajas del medicamento procedentes de los Estados Unidos, de Alemania, de Italia y de otros muchos países. O sea que, como se puede apreciar y como apuntábamos antes, la radioafición no es solo diversión, sino que va mucho más allá. De hecho, Arturo, si me permites completar lo que tanto Víctor como tú acabáis de decir, en la Unión de Radioaficionados Españoles, la URE, hay una sección que es el ENCOM,
que realiza periódicamente ejercicios para preparar a los radioaficionados que quieren estar mejor preparados para emergencias, para los momentos en que las autoridades competentes o los organismos competentes puedan recurrir a nosotros, a los radioaficionados, a través de URE, para ayudar en una de las emergencias. Y de hecho, estos ejercicios, como otros y como el mismo ejercicio diario de la radio, logra algo que a Víctor y yo hemos comentado muchas veces, también con otros radioaficionados, y es que prepara operadores para que en un momento dado, si se necesitan operadores, estén ahí y estén preparados y sepan cómo manejar las radios, sepan en un momento de emergencia o en un momento de catástrofe cuáles son los medios por los que se pueden emitir. Hoy la informática, las redes informáticas son bastante vulnerables, lo estamos viendo con los hackeos, lo estamos viendo con las guerras como la de Ucrania y otras, y en un momento dado de conflicto pues pueden fallar comunicaciones que vayan a través de informática. Sin embargo, la radioafición tiene operadores perfectamente preparados para, con esos equipos pequeños, manejables, que antes de los que antes hablaba Mario, pues poder comunicar a través de repetidores, a través de los satélites que tenemos en órbita de radioafición a lo largo de la Tierra. Pero claro, para eso hay que tener radioaficionados preparados. Bueno, hoy es 6 de abril, decíamos al comienzo de esta hora que el próximo día 18 es el Día Mundial del Radioaficionado. Hoy es 6 de abril, pero Mario, creo que tú, como decíamos, estás ahora mismo de Erasmus en Padua, en Italia, y en unos días, del 9 al 12, habrá un seminario de radioaficionados, ¿no? Sí, efectivamente. Organizamos desde la Unión Internacional de Radioaficionados, más que seminario, igual lo llamaría congreso. Es una prueba, es la primera vez que lo hacemos, porque normalmente sí que organizamos desde la IARU campamentos para radioaficionados jóvenes que les motiven un poco en cuanto a la actividad, gente que entra nueva al hobby, que se siente un poco perdida, que siente que igual la media de edad es demasiado alta, no hay gente joven. Estos campamentos buscan un poco el quitar esa idea de la cabeza, ¿no? De realmente que hay más personas jóvenes y que, oye, que es posible tratar con muchas generaciones a la vez. Entonces, este evento que organizamos se fomenta un poco más digamos, cómo promocionar el hobby a personas jóvenes, y está orientado tanto a personas jóvenes como a personas más mayores. Sobre todo gente que tiene motivación de hacer algún evento, de organizar alguna promoción en una escuela, en un radioclub, organizar un evento internacional, darle un poco esas nociones que necesitan y cómo comunicar, porque aparte de ser un hobby de comunicación, hay veces que nos falla, ¿no? Esa parte. Entonces, intentar un poco el cómo saber enfocar con el público que estás tratando en ese momento, para saber comunicar un poco todo el abanico como decía Víctor antes, no es un único hobby, es un ecosistema de hobbies. Entonces, no es tan sencillo a veces el poder promocionar la radioafición por la inmensa oportunidad, ¿no?, de cosas que puedes hacer. No es tan sencillo a priori. Bueno, decía que este es el primer congreso, esa primera conferencia que se celebra, pero le auguro larga trayectoria. Hemos hablado de la historia de la radioafición, también del presente, pero ¿hasta dónde puede llegar? Estamos ya al límite de nuestro tiempo, pero una pincelada de cuál será el futuro de la radioafición. Pues yo me vas a permitir, Arturo, que haga una pequeña broma hasta el infinito y más allá. Es decir, no hay límite, como han mencionado mis compañeros durante esta entrevista y durante este rato tan agradable de radio compartido con los oyentes de Radio Nacional de España. Tenemos una imbricación total con la tecnología, con los nuevos sistemas. Nosotros practicamos desde la telegrafía de Morse hasta los sistemas más modernos. Quiere decir que hemos estado siempre presentes. Cuando se inventaron la telefonía móvil, surgió de unas pruebas que hacían radioaficionados con equipos situados en una montaña, se veían las coberturas, se veían las capacidades, y luego las empresas comerciales le dieron forma y convirtieron eso en algo operativo y algo comercializable. Pero nosotros siempre vamos a estar allí
allí. Y yo auguro a la radio otros 100 años más, a la radio de radiodifusión, pero a la radio de aficionados muchos más años más, y no tiene futuro, no tiene fin. La radio yo creo efectivamente que va a continuar y va a seguir al mismo ritmo que sigue la ciencia y que avanzan las telecomunicaciones, y el ritmo en este momento es absolutamente, como sabemos todos, endiablado. De hecho, la radioficción, como decía Mario, como ha dicho Víctor, es múltiple, o sea que tiene muchísimas facetas. Hay facetas que a los jóvenes les pueden interesar muchísimo. Los satélites, 4 años después del lanzamiento del primer Sputnik, los radioaficionados ya habíamos lanzado, fueron los radioaficionados norteamericanos, pero hoy hay muchos países que están colaborando a través de AMSAT en lanzamiento de satélites para radioaficionados, las comunicaciones por rebote lunar, comunicaciones con satélites en torno a la Luna, que ya ha habido alguno, pero los habrá dentro de muy poco. Ahora está surgiendo otra cosa que a la gente joven le puede gustar mucho y le gusta, que es la radio en la naturaleza, con poca potencia y con antenas a veces muy sencillas, desde las cumbres de las montañas, desde los parques nacionales, desde vestigios o elementos históricos. La gente sale a comunicar desde allí y a dar a conocer todo eso, y entonces ahí se está generando un movimiento que, unido a la técnica y unido a la mayor presencia cada vez de la radioafición en colegios, en institutos, con actividades como la comunicación con la Estación Espacial Internacional, a la que antes hacía referencia Víctor, o estando presentes en las ferias de tecnología que se desarrollan en todas nuestras comunidades autónomas, junto con los gobiernos regionales, con ayuntamientos o con las universidades. Todo eso está creando en este momento un movimiento que yo creo, como indicaba Mario, que va a interesar cada vez más a la juventud, porque le está dando una idea de lo que va a ser, de lo que es y de lo que va a ser la radioficción en el siglo XXI, y va a ser la radioficción de ellos, de los más jóvenes que están empezando ahora. Yo creo que la radioficción al final tiene sus épocas, ¿no? De sus más, sus menos. Al final, antes la radioficción podía ser una necesidad social, ¿no? No había redes sociales, la gente quería comunicarse, lo encontraba a través de contactos por la emisora. Una vez satisfaces esa necesidad, queda un poco la gente más interesada, ¿no? Más que realmente le interesa al joven. Y yo creo que al final, al menos en mi caso personal, como nació por la curiosidad, yo creo que la curiosidad es algo bastante complicado de que desaparezca, ¿no? Esa curiosidad de, oye, y si, que claro, depende del futuro, cómo podamos establecer estos contactos, pero siempre existirá esa curiosidad de intentar sobrepasar esos límites, de ese reto de, oye, y sí puedo comunicar, pues como la gente, ¿no? Que se hace un teléfono con 2 vasos de yogur y una cuerda, ¿no? Pues al final siempre sale de experimentación y de vamos a probar esto a ver qué pasa. Yo creo que eso nunca muere. Podrá tener una forma distinta, podremos utilizar teléfonos móviles, ordenadores, o directamente igual el walkie ya va en el reloj, depende un poco de cómo evolucione la tecnología en ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental, que es la curiosidad y un poco el reto de ir un pelín más allá, no morirá nunca. Es cierto que uno se acostumbra, porque a nosotros a la radio nos pasa igual, siempre se la mata con el cine, con la tele, con internet, siempre se la mata, pero nunca muere. Aquí seguiremos, espero, muchos años. Víctor Espínola, Arturo Andreu, Mario Lerma, ha sido un placer este hermanamiento entre radio y radioafición, y espero seguir compartiendo más momentos como este en otras ocasiones. Muchas gracias, Arturo. Yo quisiera aprovechar para invitar a toda la audiencia. El 19 de septiembre tenemos la Feria Iberradio, que celebramos en Ávila, efectivamente, y nos parece un escaparate magnífico para que cualquier interesado se acerque por allí, encima en la preciosa ciudad de Ávila, que celebramos una feria abierta internacionalmente, y sobre todo hay mucho curioso en que se quiere dar el salto y no sabe cómo acercarse. Pues os invitamos a todos a que acudáis. A ver si me puedo acercar y así nos ponemos cara a los 4. Me encantaría. Si estáis por allí. Y lo pasarías bien, Arturo. Seguro que sí. Sí, señor. Seguro que sí. Mario, abrazo fuerte hasta Italia, que vaya bien por allí todo, ¿eh? Muchísimas gracias, Arturo, por este ratito con los oyentes y con los primos hermanos, ¿no? Como nos definías antes, que al final es totalmente así. Un abrazo muy fuerte a los 3 y hasta otro día.
Hasta otro día, gracias. Adiós. Muchas gracias. Y como en este programa sentimos cierta predilección por todos aquellos lugares que invitan a recordar, y ya que estamos hablando de lo que estamos hablando, pues esta semana hemos visitado el Museo de la Unión de Radioaficionados Españoles, inaugurado en 2010. Lo hemos hecho con la ayuda de Fernando Rodríguez, socio desde 1980, que a su vez ha conectado con el Museo de Banda Ciudadana de San Roque, en Cádiz. Y en medio de todas estas conexiones, ella, Patricia Costa. Hola, 40 metros, CQ 40 metros. Esta es EA4 URE, Eco Alfa 4 Uniform Radio Eco. EA4, Unión de Radioaficionados Españoles, que llama y pasa la escucha. Adelante. Bienvenida al Museo de la Unión de Radioaficionados Españoles. Pasa por aquí que te voy a enseñar la colección. La joya del museo, mira, es este aparato. Aquí está. Es un receptor de construcción norteamericana, es un National modelo HRO, el aparato de radio que ganó la Segunda Guerra Mundial. Había muchas transmisiones que surcaban el aire, transmisiones cifradas que los alemanes utilizaban para comunicarse unos con otros, los ejércitos, el cuartel general con los submarinos, y utilizaban el código Enigma, un código muy difícil de romper. Y en Inglaterra, en Bletchley Park, montaron una estación de escucha con un montón de aparatos exactamente como este. Este vino de Bletchley Park. Lo trajo mi amigo Eugenio, un radioaficionado ilustre, y a través de estos aparatos los ingleses escuchaban las señales que venían de los alemanes y las pasaban a los criptógrafos, que mediante esos mensajes consiguieron descifrar finalmente el código Enigma y acortar la Segunda Guerra Mundial posiblemente en algunos años. Creo que en estas otras estanterías también hay objetos importantes, los Eddystone. Los Eddystone son unos receptores de onda corta y de onda media magníficos. Son de construcción inglesa, eran los receptores principales que había en los barcos y eran realmente, una máquina de salvar vidas. Con estos aparatos los barcos estaban en contacto con las estaciones costeras, podían comunicarse con su familia, podían pasar mensajes de socorro, y estos aparatos realmente hicieron la historia de las comunicaciones navales durante muchísimos años. La mayor parte de los aparatos son de donaciones privadas, de socios, muchos de los cuales desgraciadamente pues ya nos han dejado, y la mayor parte en todo caso han pertenecido a algún colega. Hay algunos incluso que han sido construidos por radioaficionados hace muchísimos años. Tenemos algunos micrófonos absolutamente maravillosos. Este de 1955 aproximadamente. Es un Telefunken, un D11, muy pequeño, y esto se utilizaba mucho, este micrófono, porque no era demasiado caro en su momento, era un micrófono relativamente asequible. ¿Funciona todo lo que estamos viendo o casi todo? Casi todo, no todo. Por ejemplo, este que me da mucha pena. Este se llama La Ballena y es un receptor de la Guerra Fría de los rusos. Es como de 1955, 60. Para que la gente se haga una idea, el tamaño es más o menos de un microondas grande. El tamaño sí, pero hay que levantarlo entre 4 personas. Esto puede pesar fácilmente alrededor de 80 o 90 kilos, este aparato, ¿no? Bueno, y aprovechando que estamos aquí en la sede de la Unión de Radioaficionados Españoles, ¿a dónde vamos a ir ahora? Ahora te voy a enseñar la estación de radioaficionado de la Unión de Radioaficionados Españoles. Pues mira, yo doy una vuelta por la banda, voy girando el dial y voy buscando, a ver si encuentro, por ejemplo, una voz conocida de un amigo. Entonces ahí me espero. Eco 7, Juliet Charlie, saludos cordiales desde el Museo de la CB de San Roque. 5-9 para ti, Roger. EA7 Romeo Charlie Bravo, EA7 Romeo Charlie Bravo, qué bien te escucho, José María. Esta es EA4 Uniform Radio Eco, EA4 URE, el operador en este momento es Fernando, y estoy aquí en la sede de la Unión de Radioaficionados Españoles en Vallecas, en Madrid. A ver qué tal me escuchas, José María, te paso el cambio. EA7 Romeo Charlie Bravo, EA4 Uniform Radio Eco, adelante. Ok, muchas gracias. 73 cordiales de la Eco 7 Romeo Charlie Bravo. Soy José María Yagüe, radioaficionado desde hace 50 años y propietario, junto a mis hermanos Juan Pedro y Alejandro, del Museo CB, la mayor colección de emisoras de banda ciudadana de 11 metros existente en Europa y que se puede visitar gratuitamente en la Alameda de la localidad de San Roque, en la provincia de Cádiz. Allí pueden ver la evolución tecnológica de los equipos de banda ciudadana,
desde los primeros de 1958 hasta prácticamente la actualidad, además de otras muchas piezas, entre las que destacamos sobre todo aquellas emisoras y accesorios hechos en España, que tenemos la mayor parte de los equipos que se construyeron, algunos a mano, con kits en los años 70 y principios de los 80. No solo recogemos las emisoras más comunes, como las President Taylor o la Superstar, sino también tenemos emisoras a válvulas de 27, también tenemos emisoras exclusivas para coches y tenemos una sala especialmente dedicada a las emisoras hechas en España, entre las que destacan las primeras que se hicieron, una Reteski TR1 de 1964, un walkie-talkie de 0,1 vatios y un canal, y la primera emisora que se construyó formalmente en el año 71, una CIC TR1. Desde Museo CB les invitamos a todos a que puedan visitarlo, bien virtualmente a través de los vídeos que hacemos cada mes de las piezas del mes, o bien personalmente en San Roque. Ok, 594, Unión Romeo Eco. Esta es la Eco Alfa 7, Romeo Charlie Bravo, desde el Museo de la Banda Ciudadana de San Roque. Fíjate, Mara Petersel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que pese a llevar tantos años como llevo vinculado al mundo de la radio, no conozco a ningún radioaficionado. ¿No? ¿Y tú? Pues aquí en la radio había alguno. ¿Sí? Sí. Pues no, bueno, al rey emérito, pero no lo conozco personalmente. Bueno, hoy ya después de hacer la hora que he hecho, conozco a los 3 invitados que son radioaficionados.